Hola amiguitos, hola amiguitas. Podcast. Concepto muy manoseado y que pretendo dejar claro. Vayamos a la definición. Audio personalizado, que no se emite por la radio, esto ya lo añado yo, que no se emite por la radio, sino que está colgado en una plataforma online. Es un error vincular podcast y radio. Escuchar a la hora que te dé la gana un programa ya emitido por radio no es un podcast. Insisto, el podcast es un contenido grabado en audio y que está en una plataforma online. Punto. El tema, eso sí, tiene varias derivadas que conviene analizar si queremos entender la dimensión de lo que estamos hablando. El podcast es ni más ni menos que un monográfico, a no ser que sea un magazine, pero bueno, es un monográfico sobre un tema que puede ser de una vez, extractado, o por capítulos, que es lo que se suele hacer para que la gente, en fin, se enganche y coja otro capítulo y tal. Va dirigido a un público muy definido, según los temas, porque valen todos los temas. Siempre es editado. Y, en fin, esto que estáis escuchando, salvo la imagen que veis, sería un podcast. Lo que ocurre es que un servidor no edita. O sea, por sistema. Si me equivoco, me equivoco. Me planteo dirigirme a vosotros y a vosotras como si estuviera en un programa de radio en directo. Me parecería deshonesto hablar de locución en radio y estar aquí editando. Y la cuestión es que escucharéis, ¿ves? Escucharéis en las radios decir que tal programa está también en formato podcast. Error. Escuchar algo a una hora que no es la de emisión no es formato podcast. Es simplemente escucharlo a otra hora que la que se emitió y ya está. Y ahora sí, otro tipo de formato. Los formatos para hacer un podcast son infinitos, pues tantos como habría programas de radio y formas de plantearlo, son infinitos. De hecho, no sé, por ejemplo, un audiolibro es un podcast. Un experto, una experta que hablan de, no sé, de nutrición, de ovnis, de la masturbación del cocodrilo, es un podcast. Y está simplemente una persona hablando todo el rato. Salvando las distancias, la típica cinta de cassette de esas de carretera, que antes se adquirían la gasolinera, de chistes. Ahora vas a una plataforma de podcast y la escuchas. Antes había que comprar el soporte físico, ahora está online. Esa es la diferencia. Señalar, eso sí, que hay podcasts que son, digamos, ampliación de un espacio radiofónico ya emitido, que por cuestiones de tiempo no se puede emitir por una emisora al completo. Entonces sería como una ampliación, digamos, unos anexos. Eso sí que se hace. Y lo harían los mismos profesionales, pero editado. Y sin el límite de tiempo, repito, inherente a la radio. El hecho de que el podcast, salvo contadísimas excepciones, sea siempre editado, ¿qué implica? Pues que tiene que ser perfecto. No puede sobrar una palabra ni unos segundos de música, tiene que ser perfecto. Con lo que el equipo para hacerlo ha de ser muy bueno. Y no estoy hablando de equipo humano en este caso, estoy hablando de técnica, de micrófonos, de mesas de mezclas, de tener todo a tu disposición, porque vas a competir con gente que seguro que lo va a hacer muy bien y os explico luego por qué. Para subir podcast a las plataformas no basta con una buena idea, un buen equipo humano, repito. Hay que hacer las cosas, perfectas. Y la técnica cuenta muchísimo en este caso del audio. Y a partir de ahí el proceso es muy parecido al del canal de YouTube. Son necesarias muchas escuchas y, claro, currar sin monetizar. Un equipo que se dedique a hacer podcast y que no tiene escuchas y no monetiza, pues ¿de qué vive? Consecuencia de lo anterior es que surjan, no podía ser de otra manera, empresas de podcast que ponen los medios, el estudio, los micrófonos, los aparatos, con todo lo que ello conlleva.
Empresas que desde luego, ya os digo yo, que no están en Logroño. El hecho de que las radios hayan decidido cargarse a locutores, a locutoras, y suplantarlos no sustituirlos, hay que decir, por periodistas, han empujado a locutores y locutoras a hacer podcast, a tener contacto con ciertas empresas, pero es que volvemos a lo mismo que está pasando en ciudades que desde luego no son las pequeñas provincias como La Rioja. El proceso está forjándose, es complejo, pero supongo que no pasará mucho tiempo hasta que estas empresas también vendan esos contenidos a emisoras. Ya veremos el devenir del tema. Si normalmente los comentarios en el canal son importantes, ahora más que nunca yo encantado de que estéis ahí con vuestras dudas, críticas, matices, preguntas para lo que se os ocurra. Si sois oyentes del podcast y lo que opináis siempre es importante, pero esta vez yo creo que más dado la actualidad del tema. Por último, dejar claro que el llamado podcast es lo que toda la vida se ha llamado reportaje radiofónico. Vamos, que en los cursos que he dado, una de las unidades didácticas se titula así, reportaje radiofónico. Os cuento lo que es el reportaje radiofónico, ya de paso, y os estoy contando lo que lleva un podcast, y es que es similar. Mirad, el reportaje radiofónico, elementos. Bueno, antes que nada decir que para un reportaje o para un podcast el trabajo en equipo es fundamental, a no ser los iluminados que lo hacen ellos solitos, ¿verdad? Pero el trabajo en equipo es fundamental. Pues bueno, vamos con los elementos del reportaje radiofónico, que sería lo mismo que el podcast. Información lineal, es decir, datos, noticias, crónicas, informes y documentación. Eso hay que conseguirlo y hay que currárselo, ¿eh? 2. El ambiente, si procede, no tan importante. Espacio físico, forma de las cosas, los tipos humanos, no es tan importante. 3. La narración. Antes hablábamos de datos, noticias, crónicas, informes, documentación que lo cuentan unas voces. Pues que haya alguna voz de narración, digamos, no en off, pero sí como una voz principal. Bueno, es que eso también admite todas las variantes del mundo. Pero a veces la narración de los hechos, de unos hechos, es importante. Aunque ya digo, pueden intervenir 3, 4 o tropocientas voces. Ese era el punto 3, la narración. Punto 4, importantísimo, básico. Testimonios del tema que se está hablando, impresiones, declaraciones, entrevistas, sea en formato un segmentito corto o sea una entrevista más amplia, ¿no? Encuestas y opinión de gente experta en el tema. Esto es lo que va a dar cuerpo cuando tratamos un tema como reportaje, como podcast. 5. Las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Recursos sonoros, las sintonías, las ráfagas, la música o canciones con letra, dependiendo del tema, sí o no, y los efectos. A todo esto, estos 5 elementos hay que montarlos, ¿eh? Hay que montarlos, hay que editarlos. Eso tiene una importancia básica, el cómo distribuyes para que lleguen a la audiencia. Y luego, un tema que está ahí es la publicidad. Si este podcast lleva o no publicidad. Es importante, muy importante, y de hecho dará para otra publicación. Porque me he planteado, se me ocurre, ¿os imagináis un espacio patrocinado por alguna bodega riojana que contrata a un grupo para hacer podcast sobre vino? Sería, en fin, con todo el turismo enológico y tal y cual, podcast sobre vino sería muy interesante. Se me ha ocurrido así, a bote pronto. Esos podcasts me planteo cómo se comercializarían. ¿Tendrían que pasar por las plataformas? Por unas plataformas, claro, que ahí entra su publicidad y tú llevas tu publicidad. Tema complejo, y digo, ahí lo dejo, vamos.
que dará para más publicaciones. Bueno, esos 5 elementos que ya os he enumerado, os he contado, la importancia del montaje, la publicidad si hay o no hay, y por supuesto al final del podcast los títulos de crédito en audio, claro, títulos en audio, claro. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, ¿cómo no? ¿Dónde se ha hecho? ¿Quién ha sido el técnico? ¿Quiénes las voces? Y lo de reservados todos los derechos, que también daría para otro tema. ¿Qué pasa aquí con los derechos de autor de quien ha hecho el podcast? Ya veis que quedan aspectos para matizar, por ello agradecería los comentarios. Espero haber arrojado un poco de luz sobre eso tan antiguo como el reportaje radiofónico y a su vez tan similar a algo tan moderno como el podcast. Os adelanto que en breve, una entrevista, en breve, con Roberto Sabanza, una voz privilegiada, una entrevista que promete ser, ya os digo, muy jugosa, por cómo es él y de lo que se va a hablar y los entresijos de las voces y esas cosas. Seguro que os gustará, me parece a mí. Contenido interesante, desde luego. Así que nos escuchamos. Sed buenos, no seáis buenas, salud y besitos.